Bueno, buenas tardes a todos. Disculpad por todas estas inconveniencias y, bueno, en primer lugar, por ir al grano, evidentemente felicitar y darle enhorabuena a José Antonio Jara por las jornadas y, evidentemente, agradecerle que me haya invitado. Lo primero, mencionar lo que veis en pantalla, el cine como herramienta didáctica en el aula, pero también, y lo dijimos en el debate, como reflexión sobre vía de acceso en el siglo XX y lo que lleva el siglo XXI para numerosas personas a la Edad Media. Perdón, voy a ponerme el cronómetro. Bueno, el objetivo de la conferencia es explicar el tratamiento que da el cine a uno de los acontecimientos históricos más conocidos y divulgados en la Edad Media, las cruzadas. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de las cruzadas. Aunque el título se circunscribe al Reino de los Cielos, voy a mencionar tres películas previas como introducción a lo que es la explicación del Reino de los Cielos. Bueno, la primera gran película de Hollywood, si quieres vas pasando, José Antonio, es The Crusades de 1935. Esta no, la siguiente. Avanzamos. Tampoco, esto nos saltamos. Avanzamos. Ahí. Bien, The Crusade de 1935 es la primera gran película que aborda el tratamiento de las cruzadas en el cine. Bueno, un tema con una cierta sensibilidad y que es un tema que a lo largo de la historia, sobre todo me refiero en la época del cine, puede generar polémicas, críticas, etc. Bueno, esta es posiblemente desde el punto de vista de la razón de que son pocas las superproducciones de Hollywood que se han atrevido, productores, directores, a abordar las cruzadas en las grandes películas de Hollywood, a pesar de ser un tema tan interesante, tan atractivo y que, bueno, y potencialmente que puede atraer público al cine. Bueno, como elemento a resaltar, del tratamiento que ha dado las cruzadas, a las cruzadas en el cine, incluso en la literatura, hay que decir que precisamente la película The Crusades se centra en la tercera cruzada, la llamada Cruzada de los Reyes, Ricardo Corazón de León, etcétera, que es la cruzada más atractiva, más llamativa, Saladino, etcétera, y por tanto la que más ha atraído a productores y directores, con la excepción, notable excepción, sobresaliente excepción del Reino de los Cielos, que se ha centrado en la segunda cruzada, menos llamativa, menos atractiva, y por tanto eso es a resaltar la elección de Ridley Scott. Otra cuestión también es que, salvo una de las películas que vamos a hablar, me refiero a una de las grandes películas, que es Saladino, la producción egipcia de los años 60, la mayor parte de las películas que merece la pena destacar han sido realizadas en Occidente. Bien, como he dicho, voy a hablar de tres películas que son Las Cruzadas, por orden cronológico, Las Cruzadas, El Talismán, Saladino y El Reino de los Cielos. Empezamos por Las Cruzadas con Cecil B. DeMille. Si puedes pasar, José Antonio, por favor. La siguiente diapositiva. Sí, la anterior, por favor, la que estaba. Sí. Cecil B. DeMille es el director fundador del género denominado El Colosal. Películas espectaculares, películas superproducciones, muchos extras, batallas, etcétera, y que, bueno, todo el mundo recordará Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille, una película con un éxito considerable. Y, bueno, quizá la fórmula es muy sencilla. Por el mismo precio, el espectador se encuentra con un gran espectáculo y, por tanto, eran muy atractivas. En el caso de Cecil B. DeMille, y afecta a Las Cruzadas, a The Crusades, las películas se caracterizan por una mezcla de kitsch, aventuras, erotismo y épica. Y esto es lo que vamos a ver en Las Cruzadas. La película se inspira en la tercera cruzada, la que he mencionado, la llamada Cruzada de los Reyes, en la que participaron Felipe II Augusto, de Francia, Ricardo Corazón de León y Federico Barbarroja, por el lado cristiano, y el legendario Saladino al musulmán. Estas películas suelen focalizar en estos dos grandes personajes, Ricardo Corazón de León y Saladino. La historia, a pesar de a priori interés que puede tener hablar de las cruzadas, focalizar en el fenómeno histórico de las cruzadas, esta película se centra, en una historia de amor, como no puede ser de otra forma, en un romance, centrada en la figura de Berenguela de Navarra, esposa del rey Ricardo, que sorprendentemente acaba secuestrada por un Saladino prendado de la dama,
en un triángulo amoroso, o por otra parte algo habitual, de mucha fuerza dramática, pero evidentemente alejado de toda verosimilitud histórica. Bueno, a pesar de todo, y a pesar de que es eso, una especie de pastiche, una película kitsch, la película tiene una serie de puntos de interés. Por ejemplo, el tratamiento dado a Ricardo, que nos semeja un poco el Enrique V shakespeariano. Un Ricardo como un rey juerguista, arrogante, pendenciero, pero que va madurando y termina con su redención provocada por la asunción de la derrota y con ella asumiendo la dificultad del ejercicio del poder. Los personajes van a quedar definidos, y ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, en función de estereotipos creados durante años, muchos de ellos procedentes. Bueno, Walter Scott y la novela romántica del siglo XIX inspiró a muchas películas ambientadas en la Edad Media, la propia Ivanhoe, una película muy conocida, y en este caso esta caracterización de los personajes en la novela romántica del XIX es la que va a inspirar a directores como Cecil B. DeMille. Por ejemplo, Saladino, presentado como un gobernante honorable, compasivo. Y bueno, y aquí hay un contraste. Por un lado, la primera secuencia, la típica, terror, destrucción, cruces, Biblias, esclavización de cristianos, especialmente sobre todo de cristianas, musulmanes crueles y violentos, pero luego finalmente hay una llamada a la concordia con los cristianos, centradas en la figura de Jerusalén, en el magnánimo Saladino, que permite que se visiten los santos lugares. Bueno, a pesar de las habituales escenas de violencia, que evidentemente van a aparecer en las 4 películas de las que vamos a hablar, una cosa interesante que vincula a la película Las Cruzadas con El Reino de los Cielos es un discurso latente de un mensaje de paz universal, un mensaje de unanimidad, de populismo. Y termino con el comentario o la opinión de François-Ami de la Bretèque, que afirma que en Las Cruzadas, en la película de DeMille, no dejan de evocar la conquista del oeste americano. La tierra santa de la película es el oeste americano avant la lettre. Bueno, vamos a pasar a la segunda película, El Talismán, de 1954, dirigida por David Butler. Aquí los musulmanes, sí, vamos avanzando. Estas son imágenes de la película que hemos visto, Las Cruzadas, y esta es la que vamos a hablar ahora, El Talismán. Los musulmanes son presentados como sarracenos. Se utiliza el término que hoy sabemos que es peyorativo, sarracenos. Aquí, como en el Reino de los Cielos, tenemos otra similitud, que es utilizar a los templarios como los malvados, los sádicos, los crueles en la película. Y curiosamente, los templarios son designados en la película como los castellanos. Saladino en la película, por cierto, en estas 2 primeras películas, Las Cruzadas y El Talismán, los actores que hacen de Saladino, el primero es un actor norteamericano, Ian Kent, y el segundo, el famoso y prestigioso actor inglés, Red Harrison. Saladino es una comparsa en la película, pero también, de nuevo, aparece tratado con una cierta dignidad, pero se le retrata de forma caricaturesca cuando está dispuesto a dejar, y cito textualmente, sus costumbres sarracenas porque quiere casarse con una princesa cristiana, tenerla como una única esposa y evidentemente pasarse al bando cristiano. Bueno, la princesa, como no puede ser de otra forma, lo rechaza y retorna a sus orígenes sarracenos. Insisto, así como menciona la película. Bueno, aspectos interesantes y curiosos que entroncan con la película que vamos a ver a continuación. Aparece ese color amarillo, que es asociado a Saladino. Aparece, curiosamente, una buena reconstrucción del sistema de comunicación utilizando palomas mensajeras, y aparece una muy interesante conversación en la que Ricardo Corazón de León se plantea la posibilidad de casar a una prima, a una Plantagenet, precisamente con Saladino, lo que llevaría a una alianza entre Inglaterra y Saladino, una alianza entre cristiandad e Islam que traería la paz. Y se menciona el ejemplo previo de la alianza entre princesas españoles y emires musulmanes. Sí, vamos pasando para ir avanzando en el tiempo. Bueno, y pasamos a la tercera película, Saladino, de 1963, muy interesante, dirigida por Youssef Chahine, una película egipcia. Sí, vamos avanzando. Poco conocida, bueno, que apenas, sí, es esta,
que apenas se ve en las plataformas, muy difícil de conseguir. Yo en su día pude comprar el DVD y está en la biblioteca de la Universidad de Alicante. Para los alumnos que se hayan conectado a la Universidad de Alicante, ahí la podéis sacar la película y visionarla. Una película, una gran superproducción egipcia, realizada en 1963, como es realizada, en el contexto del mandato del presidente de Egipto, Nasser, Gamal Abdel Nasser, y dentro del concepto de panarabismo. Es una película propagandística que intenta, a partir de la figura de Saladino, hacer propaganda sobre la idea de panarabismo que propugnaba el presidente Nasser en 1963. Bueno, es interesante porque aquí vemos la perspectiva de las cruzadas desde el mundo musulmán, desde el mundo musulmán en los años 60, y por ejemplo, las mujeres cristianas son presentadas de forma peyorativa, disgusten a sus maridos, combaten, forman parte de las órdenes militares, lo cual es un dislate, evidentemente. Y aquí también vamos a ver la interesante diferencia que se observa a la hora de contabilizar el número de combatientes entre Saladino y, por ejemplo, el Reino de los Cielos. En Saladino, donde se recrea, y hay una escena de gran longitud y quizá la escena más desarrollada de la película, que es la batalla de Hattin, en la que evidentemente, como todo el mundo sabe, Saladino derrotó a los cruzados cristianos y según la película eran 120.000 cristianos frente a 40.000 musulmanes. En el Reino de los Cielos es al revés. En el Reino de los Cielos, Saladino ataca y asedia Jerusalén con un ejército de 200.000 combatientes. Mientras que la ciudad es defendida, sí, esta es la representación de Saladino en el cine, con una pequeña población cristiana, ya que los cruzados están combatiendo en el exterior. Aparecen mujeres amazonas, bueno, y luego, voy a ir avanzando, y luego de cara posiblemente a congraciarse con el público cristiano y con la población copta egipcia, aparece un general en las tropas de Saladino cristiano, que es Isa, y que, bueno, es un personaje representado de forma muy positiva, muy magnánima, y bueno, es quizá una forma de realizar un acercamiento al público y a la población cristiana, especialmente a los coptos egipcios. Bueno, voy a ir ya a la última película con la que vamos a terminar la conferencia, y la película El Reino de los Cielos. Gracias, José Antonio, con un precedente magnífico, que es la película Gladiator, del año 2000. El Reino de los Cielos se estrena en el año 2005, dirigida por el director británico Ridley Scott, pero es una superproducción norteamericana. Superproducción extraordinaria, tanto Gladiator como El Reino de los Cielos, con producción millonaria, elevado presupuesto, actores de primera fila, sofisticados efectos digitales y rodada en gran cantidad de localizaciones. El artículo que más se ha ocupado de forma especializada de esta película, realizado por Kepa Soho Hill, menciona eso, pues una película que desde la perspectiva cinematográfica brillante, espectacular, prodigiosa, guerras, batallas, aventuras, personajes extraordinarios, pero que evidentemente sacrifica, como suele ser habitual en el cine, la verosimilitud histórica en aras de la película, del guión, del espectáculo y del relato. Bien, curiosidad de la película. La película fue estrenada solo cuatro años después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, lo cual, a ojos de muchos, pareció una temeridad. Y es una película interesante porque, desde mi punto de vista, es una película extraordinaria, es una excelente película, insisto, de la perspectiva cinematográfica. Si ahondamos en los errores históricos, podemos evidentemente hablar de muchos errores históricos, pero sobre todo lo interesante es la diferente percepción que ha tenido. Los historiadores anglosajones conservadores la calificaron como una película que hubiera firmado Bin Laden, y desde otro punto de vista, pues se aprecia, quizás desde posiciones más progresistas, pues un trato despectivo, un trato no adecuado hacia la población musulmana que sale reflejada en la película. Es decir, bueno, que hubo opiniones de todos los colores en relación a la película. Llama la atención que no se recurra a los personajes habituales, Ricardo Corazón de León,
la Tercera Cruzada, sino que es el momento previo a la Tercera Cruzada. O sea, de hecho la película termina con la conquista de Jerusalén por Saladino, lo que va a provocar, como sabéis, la Tercera Cruzada. La película es, bueno, por cierto, la película, que haya visto la versión tradicional, si en algún momento se pierde, tiene lógica, porque fueron eliminados 50 minutos de la versión original del director, con lo cual deberíamos ver la director cut, la versión del director más amplia y, por tanto, más acertada. Bueno, hay un cierto, como no suele ser habitual en el cine, se sacrifica la historia en función del espectáculo, un cierto maniqueísmo. Es decir, el rey Balduino, el personaje principal, Balián, la hermana del rey, son muy buenos, los templarios son extraordinariamente malos. Saladino es un personaje, aquí vemos a Saladino, por cierto, un Saladino más cercano. Se utilizó un actor sirio, si no recuerdo mal. Saladino era kurdo, por tanto, una aproximación más certera a lo que habían sido las películas anteriores utilizando actores occidentales. Bueno, por tanto, no vemos esta dicotomía entre unos personajes que buscan una relación pacífica, pacificar, llevar la paz, llevar la civilización occidental, también un poco maniqueo sí, esta es la diferente versión, el Saladino del Reino de los Cielos y el Saladino del Talismán. Hay numerosas licencias artísticas, por ejemplo, el papel que desempeña, que representa Orlando Bloom, un herrero. Perdón, sí, deja estas dos imágenes. El asedio, esta es del Señor de la Guerra, Charlton Heston, 1965, y la siguiente, el asedio de Jerusalén, el Reino de los Cielos. Hay una especie de plagio, imitación, emulación entre una película y otra. Lo digo porque ningún especialista ha apuntado esta similitud entre ambas películas. Por cierto, recomiendo El Señor de la Guerra, aunque no he hablado de ella. Por tanto, un herrero bastardo que es reconocido por su padre, un miembro de la alta nobleza, que inmediatamente, en una transformación, aquí está Orlando Bloom, el personaje de Balián, en una transformación prodigiosa se convierte en un hábil guerrero, en un gran estratega y en un líder militar que dirige de forma magnífica la defensa de Jerusalén asediada. Bueno, aquí tenemos esta especie de algo tan al gusto del público norteamericano, el self-made man, el hombre hecho a sí mismo. Luego, esta escena democratizadora, pero totalmente anacrónica, cuando Bailán nombra a todos los defensores de la ciudad, a plebeyos, los nombra caballeros para que puedan precisamente defender, empuñar las armas y defender Jerusalén. Un auténtico, evidentemente, dislate. Una escena que no tiene precio es en la que Bailán, insisto, un herrero francés, enseña a los musulmanes de Jerusalén las técnicas de regadío. O sea, nada más y nada menos. O sea, lleva desde Francia a Jerusalén, lleva desde el occidente cristiano a Jerusalén la tecnología hidráulica. Bueno, voy terminando. Como suele ser habitual en el cine realizado en Occidente, la segunda cruzada presentada desde la óptica occidental. El protagonista, no, esto lo iba a dejar para el final, de esto no voy a hablar si quieres. Sí, esto es muy interesante porque los musulmanes son representados son vestidos, representados a partir del modelo de la pintura romántica del siglo XIX, con una visión absolutamente idealizada, orientalizante, pero totalmente falsa, que es la que utiliza Ridley Scott para esta película. Bueno, me queda casi 1 minuto y medio y ya paso a las conclusiones. Bueno, por cierto, antes de pasar a las conclusiones, no quiero dejar de mencionar, insisto, lo que yo no recomendaría y lo recomendaría. Las dos primeras películas no las recomendaría, están ya un poco ya muy envejecidas, Las Cruzadas y el Talismán, salvo los muy fans del cine clásico, y el Saladino y Reino de los Cielos sí que recomendaría. Por tanto, termino con las conclusiones. Las Cruzadas, a pesar de ser de unos fenómenos históricos más populares y con mayor impacto en la divulgación, libros, la mayoría de librerías especializadas cuentan con una sección específica dedicada a las cruzadas, documentales, abundantes documentales, apenas
han tenido impacto en la representación de las mismas en el cine de Hollywood, quiere decir, en las grandes superproducciones. Probablemente, desde mi punto de vista, pues es una cuestión delicada y espinosa, y en realidad el Islam ha estado muy poco representado en el cine occidental, precisamente por lo delicado que supone representar el mundo musulmán. Asimismo, y en líneas generales, el tratamiento que el cine ha dado a las cruzadas ha sido desigual, con grandes superproducciones excelentes de una perspectiva cinematográfica, en los cielos, y también con películas de baja calidad, incluso auténticos dilates cinematográficos. Termino, creo que he cumplido el tiempo. Muchas gracias y evidentemente, pues a partir de ahora me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias.